¿Qué harías si el charro negro te ofreciera lo que más quieres, a cambio de algo que todavía no sabes? ¿Aceptarías? Hola. Bienvenido a este canal donde las historias no solo se escuchan, se sienten. Aquí vas a escuchar relatos basados en pactos, miedos, consecuencias y decisiones que parecen pequeñas, pero cambian la vida para siempre. Y tú puedes ser el siguiente protagonista. Solo dime en los comentarios, ¿cómo te llamas y a qué te dedicas? Puede que seas doctor, estudiante, mecánico, ama de casa, policía, da igual. Todos tenemos un deseo escondido, y a veces el charro escucha más de lo que crees. Así que comenta tu nombre y tu profesión, y prepárate, porque tu historia podría ser la próxima. Yo no era de los que creían en maldiciones, ni en pactos, ni en esas historias viejas que los abuelos cuentan para que uno se porte bien. Siempre fui una persona práctica, estudié administración y levanté mi propia empresa desde cero en la Ciudad de México, vendía productos orgánicos y durante un tiempo me sentí invencible, como si nada pudiera derrumbarme, pero el 2022 me enseñó que todo puede caer de golpe, que uno puede pasar de sentirse dueño del mundo a estar de rodillas pidiendo milagros. Ahora vivo escondido en un rancho viejo, en Durango, sin teléfono ni redes sociales, porque aunque suene ridículo, sé que él me sigue buscando. Sé que en algún momento va a encontrarme y cada noche duermo con ese miedo pegado al pecho. Si estás escuchando esto, quiero que sepas que no lo hago para asustarte, sino para que entiendas que yo también pensaba que esto eran cuentos, y mírame ahora. Todo empezó con mi empresa desmoronándose. Primero fueron unos retrasos en la importación de mercancía desde Centroamérica. Luego nos vaciaron las cuentas. $500,000 desapareció en una semana y el banco me respondió con puras excusas. Mi socio, un tipo en el que confiaba, se largó con otra parte del dinero, y de un día para otro estaba pagando la nómina con tarjetas de crédito y vendiendo mis muebles en línea para cubrir los gastos básicos. No tenía familia que me apoyara. Hacía años que no les hablaba y mis amigos de negocios me dejaron en visto. Fue en ese punto cuando uno de mis pocos empleados, Mario, me invitó a cenar a su casa. Me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme, alguien que lo había ayudado a él cuando su hija estaba muriéndose. Pensé que me iba a recomendar un prestamista o un abogado, pero me dijo que no, que era otro tipo de trato y que no todos estaban dispuestos a hacerlo. Yo desesperado le respondí que ya no tenía nada que perder. Me miró y me dijo algo que hasta hoy me retumba. Lo que te va a doler no es lo que pierdas, es lo que tengas que dar cuando ganes. Al día siguiente me llevó a un mercado en Iztapalapa, uno de esos mercados donde venden desde huesos secos hasta frascos con líquidos extraños. Había un olor a tierra y copal que se me quedó impregnado en la ropa. Mario entregó un paquetito de tabaco negro a una señora anciana que parecía salida de otro siglo. Ella nos miró como si ya supiera todo y me preguntó si de verdad estaba dispuesto a pagar con lo que más valorara. Yo, sintiendo que ya no tenía nada que perder, le dije que sí, que lo único que quería era salvar mi empresa. Ella asintió despacio y me dijo que entonces él vendría a mí, que no lo buscara, que cuando lo viera no hiciera preguntas. Pasaron 3 semanas y nada. Yo ya lo había olvidado, creí que era un teatro raro para sacarme dinero, pero de pronto los clientes que me habían abandonado empezaron a volver, uno por uno con contratos mejores y pagos adelantados. Una auditoría que me tenía al borde del colapso terminó a mi favor por un error de cálculo y me regresaron casi $100,000. Era como si todo se estuviera acomodando de golpe. Y entonces lo vi. Fue un martes por la noche. Yo estaba solo en la oficina trabajando hasta tarde cuando al mirar por la ventana vi a un hombre parado en la calle. Estaba completamente vestido de negro, con un sombrero grande que le cubría el rostro. No hacía nada, solo estaba ahí, inmóvil como una sombra. Pensé que era un vagabundo, pero cuando parpadeé ya no estaba. 2 días después lo vi en el estacionamiento junto a mi coche. Y una tercera vez dentro del edificio reflejado en las puertas del elevador. Siempre igual, siempre quieto, siempre mirándome. Una noche, después de cerrar un trato enorme, llegué al estacionamiento y ahí estaba otra vez, pero esta vez me habló. Su voz era grave como si saliera de un pozo profundo. Me dijo, tú pediste y se te dio, pero aún no hemos hablado de lo que me vas a dar a cambio. Me quedé congelado con la garganta seca e incapaz de responder. Él sonrió apenas bajo la sombra del sombrero y dijo, cuando llegue el momento vendré por lo que es mío y más te vale no esconderlo. Desde ese día empecé a ganar como nunca. Nuevos inversores, segunda oficina, entrevistas en programas de negocios. Mi vida parecía un sueño, pero cada tanto él aparecía, no siempre en persona, a veces reflejado en los cristales de los edificios, a veces en mi cabeza cuando estaba solo,
y otras en marcas de herraduras quemadas en el suelo frente a mi puerta. Yo sabía que era un recordatorio de que la deuda seguía viva. Intenté reconciliarme con mi madre y mi hermano, pero la primera en enfermar fue ella, un cáncer fulminante que la consumió en 3 semanas. Luego mi hermano tuvo un accidente en una carretera vacía. Su auto salió del camino sin razón aparente. Quise pensar que eran coincidencias, pero cada vez que algo malo pasaba encontraba esa marca de herradura cerca del lugar. Busqué a la señora del mercado y ya no estaba, su puesto cerrado. Los demás decían que no la habían visto en meses. Mario había desaparecido también, se había mudado a Chiapas. Era como si todo lo que me llevó hasta ese punto se hubiera borrado. Entonces empecé a soñar con él. En los sueños yo estaba en un desierto, caminando solo, y él iba detrás de mí a caballo, a paso lento pero constante. Nunca hablaba, solo me seguía. Empecé a notar que algo en mí cambiaba también. Tenía más dinero pero dormía menos. Mi cara se veía demacrada. Mis ojos, según algunos conocidos, tenían algo raro. Perdí peso, apetito, y lo peor, empecé a ver cosas que no estaban ahí. Gente sin rostro en la calle, voces en el baño, sangre saliendo de las paredes de la oficina que al parpadear ya no estaba. Mis empleados renunciaban uno por uno. Los nuevos no duraban. Decían que el ambiente era pesado, que se sentían vigilados. Una noche, después de una cena de negocios, cuando estaba por subir a mi coche, lo encontré sentado en el asiento del copiloto. No abrió la puerta. Simplemente estaba ahí, como si nunca se hubiera ido. Me miró y habló más claro que nunca. Es momento de pagar. Tú elegiste. Yo cumplí. Ahora te toca a ti. Le supliqué. Le dije que no sabía lo que hacía cuando acepté, que nadie me explicó las reglas. Él solo respondió, no se necesita explicación cuando se desea desde el alma. Tú lo querías. Tú lo llamaste. Me entregó un sobre con una dirección y me dijo, preséntate ahí mañana. Lo que más amas está en juego. Luego desapareció, sin abrir la puerta, sin humo, simplemente ya no estaba. Esa noche no dormí. El sobre estaba en mi mano, caliente como si acabara de salir del fuego. Cuando lo abrí y vi lo que contenía, sentí que el mundo se desmoronaba. Era una fotografía. En ella estaba la mujer que había vuelto a mi vida hace solo un par de meses. Laura, la única persona que me había hecho creer que podía empezar de nuevo. Estaba amarrada, vendada, con una expresión de terror absoluto, y detrás de ella, en la sombra, se veía la silueta del charro con el sombrero inclinado mirando directo a la cámara. Ahí entendí que no se trataba de mi alma ni de mi vida, se trataba de arrebatarme lo que me había atrevido a amar, porque para él esa era la deuda, y lo peor de todo es que todavía no sabía cómo iba a pagarla. El amanecer de ese día se sintió como si no perteneciera al mismo mundo que yo. El sol estaba ahí, pero la luz era gris, como si todo estuviera cubierto de ceniza. No dormí ni un segundo, solo me quedé sentado frente a la fotografía de Laura tratando de entender en qué momento mi vida se torció hasta llegar a esto. Sabía que no podía acudir a la policía, nadie iba a creerme que un charro se la había llevado, ni que yo estaba pagando un trato maldito. Sabía también que huir no serviría de nada porque él aparecía donde quisiera, cuando quisiera. Así que cuando dieron las 8 de la mañana me metí al coche con el sobre en la mano y conduje hacia la dirección escrita en aquel papel sin decirle a nadie, sin dejar un mensaje, nada. Era como ir directo a una tumba. La dirección me llevó a las afueras de Toluca, a una carretera secundaria llena de baches y polvo, y después a un camino de terracería que se metía entre sembradíos secos. No había señal de teléfono, no había casas, solo campo y viento helado. Al final del camino encontré un portón de hierro oxidado enorme sin ningún letrero, con 2 columnas de piedra cubiertas de musgo. Lo abrí empujando con fuerza y chirrió como si no se hubiera abierto en años. Detrás había un rancho abandonado, con paredes de adobe cuarteadas y techos caídos. El aire olía a humedad, a caballo y a algo más que no quiero ni recordar. Apenas crucé el portón lo vi. Estaba al fondo, bajo la sombra de un árbol seco, montado en su caballo negro como la noche. No se movía. No me hizo señas, solo me miraba. Sentí que cada paso que daba hacia él me quitaba años de vida, como si estuviera caminando hacia el centro de un pozo sin fondo. Cuando estuve a unos metros, él giró el caballo y empezó a andar lentamente hacia el interior del rancho. Yo lo seguí sin pensar, con las manos temblando y la foto de Laura apretada contra el pecho. Entramos a un salón enorme y oscuro sin ventanas, donde el piso estaba marcado con herraduras quemadas formando círculos. Había velas negras encendidas en los rincones, y el aire era tan espeso que sentía que respiraba ceniza. De pronto, en medio del salón vi a Laura. Estaba amarrada a una silla de madera, con los ojos vendados y la boca tapada.
Estaba viva, se movía, intentaba hablar pero solo salían sonidos ahogados. Corrí hacia ella, pero una barrera invisible me detuvo. Era como chocar contra un muro de vidrio. Golpeé el aire, grité su nombre, pero ella no podía oírme. El charro negro desmontó y caminó hasta quedar frente a mí. Su presencia era tan densa que me mareaba. Por primera vez vi su rostro completo, o lo que debería ser un rostro. Bajo el sombrero solo había sombras en movimiento, como humo oscuro que se retorcía. Sin embargo, podía sentir que me sonreía. Me habló con esa voz grave que parecía salir de la tierra. Pediste salvar tu empresa, pediste poder, pediste tiempo, y yo cumplí. Ahora es momento de pagar. Lo que más amas es la moneda. Yo grité que me llevara a mí, que me quitara lo que quisiera pero que la dejara ir. Él inclinó la cabeza y dijo, no puedes dar lo que ya no es tuyo. Tú me entregaste todo en el momento que aceptaste, y ella es parte de ese todo. Solo hay una forma de romper el trato. Lo miré con desesperación, y él continuó, debes tomar su lugar y ofrecerme tu alma completa. No un pedazo, no un intento, sino tu ser entero. Pero debes hacerlo de corazón, sin mentiras, sabiendo que no hay regreso. No lo dudé. Le dije que sí, que me llevara, que la dejara ir. Sentí un frío brutal recorrerme el cuerpo cuando esas palabras salieron de mi boca. Laura dejó de moverse como si hubiera caído inconsciente, y el charro asintió lentamente. Sacó de entre su capa un cuchillo largo, de hoja vieja y oxidada, que brillaba con una luz rojiza. Me lo entregó. Tú debes sellarlo. Toma tu sangre y haz el pacto completo, me dijo. Yo tomé el cuchillo con las manos temblorosas y me corté la palma. La sangre empezó a gotear sobre el piso, sobre las marcas de herraduras, y en cuanto tocó la tierra las velas se apagaron al mismo tiempo. Un viento helado me envolvió y sentí que el suelo se movía. Entonces algo empezó a tirar de mí desde dentro, como si me estuvieran arrancando los órganos. Vi mis recuerdos pasar frente a mis ojos, mi infancia, mi madre, mi empresa, todo como si fueran hojas arrastradas por un río. Y en medio de eso vi al charro negro acercarse más, su sombra cubriéndome. Me puso una mano fría sobre el hombro y susurró, ahora eres mío, tu deuda está saldada. Sentí que me desvanecía, que caía en un agujero sin fin. Grité pero no salía sonido. De pronto todo se detuvo. Estaba de rodillas en el suelo del rancho, sangrando de la mano, y Laura ya no estaba amarrada. Estaba de pie, libre, mirándome con una mezcla de miedo y confusión. Le grité que corriera, que se fuera, que no mirara atrás. Ella dudó un segundo, pero al ver mi cara salió corriendo hacia la puerta. El charro no hizo nada por detenerla, solo me miró. Ella ya no es parte del trato. Tú eres el trato, dijo. Y con un movimiento del sombrero se giró, montó su caballo y empezó a desvanecerse con el aire, como humo arrastrado por el viento. Cuando desperté, estaba solo en el rancho. No había velas, no había marcas de herraduras, no había Laura, solo un silencio sepulcral. Salí tambaleando al patio y vi mi coche estacionado como lo había dejado. La fotografía que me había enviado ya no estaba en mi bolsillo. Conduje de regreso a la ciudad en un estado de shock. Llamé a Laura desde un teléfono público y contestó. Estaba en su casa, confundida, sin recordar nada de lo que había pasado. Me dijo que solo recordaba haberse dormido y despertado con un dolor de cabeza horrible. No quise decirle nada. Le pedí que se fuera del país, que no me buscara más. Desde ese día mi vida es otra. No tengo empresa, no tengo cuentas, no tengo nada, pero sigo viendo cosas, sombras que me siguen, voces que me llaman en la noche. A veces cuando me miro en el espejo, no veo mi reflejo completo, solo un sombrero negro cubriéndome la cara. Otras veces despierto con marcas de herraduras en el suelo de mi habitación, quemadas en la madera. Sé que no morí ese día en el rancho, sé que estoy vivo, pero no soy libre. Siento que camino en dos mundos al mismo tiempo, que mi cuerpo está aquí pero mi alma ya no me pertenece. Anoche lo soñé de nuevo. Estaba en un desierto caminando, y él iba detrás de mí, a caballo a paso lento. Esta vez no era un sueño borroso. Esta vez podía sentir la arena, el calor, el olor del caballo. Me dijo sin voltear, ya no tienes que correr, algún día te alcanzaré, y ese día caminarás junto a mí. Me desperté empapado en sudor, con la mano sangrando otra vez, como si me hubiera abierto la herida. En el suelo junto a mi cama, había un sobre negro. No lo he abierto. Escribo esto porque quiero que quede constancia de lo que pasó. Quiero que alguien lo lea o lo escuche y entienda que no es un mito. El charro negro existe. Yo lo vi, yo le hablé, yo acepté. Y ahora espero, cada noche, sabiendo que ese caballo negro está más cerca, que las herraduras suenan en algún punto de la oscuridad y que cuando lo escuche justo detrás de mi puerta ya no habrá escape. Porque aunque mi cuerpo siga aquí, mi deuda ya se pagó con mi alma, y lo único que me queda es esperar el momento en que venga a llevársela por completo.
Yo no era un santo, tampoco un criminal despiadado, pero me movía entre sombras donde la ley se doblaba y el dinero hablaba más fuerte que cualquier moral. Durante años trabajé como corredor para una red de apuestas clandestinas en Tijuana. Al principio solo era un trabajo para sobrevivir, pero con el tiempo me volví adicto al ritmo de ese mundo, el peligro, las emociones rápidas, la sensación de poder cuando todos te deben algo. Ganaba bien, vivía al día, y en las noches jugaba más de lo que ganaba. Así empezó mi problema. Empecé apostando por deporte, por emoción, por ego, luego por necesidad. Y cuando me di cuenta ya no apostaba con dinero sino con tiempo, con favores, con lo que fuera que me quedara. Perdí mi departamento, mi coche, hasta a mi familia. Solo me quedó una deuda enorme, impagable, con gente que no aceptaba excusas ni retrasos. En ese momento, cuando estaba al borde de perder también la vida, fue que escuché hablar de él. Lo mencionaban como un mito, como una advertencia. Si le pides algo al charro negro, más vale que estés listo para pagarlo, decían en voz baja algunos de los apostadores viejos, los que ya no jugaban pero se quedaban viendo las partidas con los ojos vacíos. Yo me reía. Pensaba que era un cuento para asustar a los novatos. Pero después de una noche en que estuve a punto de que me quebraran las piernas por deberle a un capo local, empecé a considerarlo. Alguien me había dicho que si lo buscabas en serio, si realmente estabas dispuesto a ofrecer algo valioso, él se dejaba ver. Así que empecé a buscarlo, no con rezos ni con rituales, sino jugando, apostando, perdiendo a propósito, quemando el último dinero que me quedaba como si fuera una ofrenda. Me metí en partidas donde sabía que no saldría ganando, como si con cada pérdida le dijera, estoy listo. Durante una semana entera no dormí, no comí bien, solo jugaba, fumaba y perdía. Y fue al final de esa semana, en un casino escondido en la zona norte, donde lo vi por primera vez. Estaba sentado en una mesa de ruleta, solo, con el sombrero echado hacia abajo, vestido completamente de negro. Nadie más lo notaba. Las luces del lugar parecían no tocarlo, como si él trajera su propia sombra encima. Cuando lo vi, algo dentro de mí se congeló. Sentí que el aire se volvía más denso, que los sonidos se apagaban. Caminé hacia él sin pensarlo, como si me jalara con una cuerda invisible. Me senté frente a él, y sin levantar la vista me dijo, «Quieres ganar pero no sabes lo que cuesta. Todos apuestan algo, tú ya apostaste todo. ¿Qué estás dispuesto a entregar?» Yo le respondí que lo que fuera, que solo necesitaba una racha buena, una oportunidad, un golpe de suerte que me levantara. Él levantó la cabeza, y por un segundo vi sus ojos. Eran como carbones encendidos, sin pupilas, sin humanidad. «Muy bien», dijo, «pero recuerda, el que apuesta con el alma no puede pedir reembolso». Extendió la mano, me la ofreció. Era una mano cubierta con un guante de cuero, pero aún así podía sentir un frío extraño emanando de ella. La tomé, y en ese instante todo cambió. Los días siguientes fueron un ascenso brutal. Empecé a ganar en todas las mesas, ruleta, blackjack, dados, lo que fuera. Siempre sabía cuándo apostar, cuándo retirarme, como si una voz me soplara las jugadas. Al principio pensaban que era suerte, pero luego empezaron a sospechar. Cambiaba de casino cada noche, pero en todos pasaba lo mismo. Ganaba cantidades absurdas de dinero. Los dueños me odiaban, los jugadores me envidiaban, y yo me sentía invencible. Empecé a pagar mis deudas, recuperé parte de lo que había perdido, hasta empecé a rentar un nuevo apartamento en la zona dorada. Pero las cosas buenas no duran, y con el charro negro nada es gratis. Una noche, después de una racha particularmente exitosa, volví a mi departamento con una mochila llena de efectivo. Estaba en la cocina sirviéndome un whisky cuando escuché un ruido en el pasillo. No era un sonido fuerte, más bien el eco de pasos como herraduras golpeando mármol. Abrí la puerta y no había nadie, pero en el piso del corredor vi una huella, una marca quemada en forma de herradura. La toqué. Estaba caliente. Desde ese día empecé a notarlo más seguido. En los reflejos de los espejos, en las pantallas apagadas del televisor, en el cristal de los elevadores. Su silueta siempre estaba ahí, mirándome, como recordándome que el trato seguía en pie. Intenté ignorarlo, pero se volvió imposible. Empecé a sentir que el ambiente se volvía más denso cada vez que ganaba una partida. El dinero pesaba más, literalmente. Había días en que me dolía cargarlo, como si cada billete tuviera plomo adentro. Una madrugada, mientras dormía, desperté con el sonido de cascos justo en mi habitación. Salté de la cama, prendí la luz y no había nada, pero al mirar al espejo no vi mi reflejo. Vi a él, de pie detrás de mí, con los ojos encendidos como brasas. Me di la vuelta y no había nada, solo silencio. El miedo empezó a calarme los huesos. Sentía que algo en mi cuerpo se estaba secando por dentro, como si me estuviera vaciando poco a poco. Mis ojos se hundieron, mi piel se volvió más pálida.
y aunque comía, dormía y bebía, parecía que cada día estaba más cerca de la muerte. Y entonces empecé a notar otra cosa. No era solo yo. La gente que perdía contra mí en las mesas comenzaba a desaparecer, uno a uno. Al principio pensé que se habían largado o que les daba vergüenza regresar, pero luego empecé a ver sus nombres en las noticias, en obituarios, en listas de personas desaparecidas. La mayoría no tenía familia, eran tipos solitarios como yo. Pero uno sí tenía, un joven de Monterrey con 2 hijos. Lo había vencido en una noche de blackjack, le gané todo su dinero y hasta me burlé de él. Días después apareció muerto en un cuarto de hotel, con los ojos completamente negros como quemados desde adentro. Empecé a entender, cada vez que yo ganaba, alguien perdía más que dinero. Era como si mi suerte se alimentara de su alma, de su vida. El charro me había dado lo que pedí, sí, pero a cambio de convertir mi éxito en una condena para otros, yo era su instrumento, y cada billete que tocaba, cada ficha que caía a mi favor, era un clavo más en el ataúd de alguien más. Intenté dejar de jugar, me encerré en el departamento, apagué el teléfono, pero entonces empezaron los sueños. En todos ellos estaba en una mesa de juego, solo, frente al charro. Jugábamos a la ruleta, pero en lugar de números, había nombres, nombres de personas que conocía. Cada vez que giraba, uno desaparecía. Al despertar, recibía llamadas, mensajes, noticias, muertes inexplicables, accidentes, enfermedades súbitas. Yo no estaba jugando en sueños, estaba eligiendo sin querer. Desesperado fui a buscar ayuda. Recorrí iglesias, templos, curanderos, brujos. Nadie quería tocar el tema. Una señora que leía cartas en el centro me dijo que lo que yo había hecho no tenía regreso, que no hay pacto con el charro que no se cobre, que él solo da para cobrar luego con intereses. Y cuando viene por lo que es suyo no hay puerta que lo detenga, me dijo temblando. Esa noche intenté quemar el dinero que había ganado. Lo apilé en la terraza, le rocié gasolina y le prendí fuego. Las llamas ardieron por unos segundos y luego desaparecieron como si alguien las hubiera apagado con los dedos. El dinero estaba intacto. No se podía quemar, no se podía destruir. Y fue esa misma noche que recibí una carta debajo de la puerta. No tenía remitente, solo una hoja con una dirección escrita a mano y una frase. La última apuesta. Supe en ese momento que no había forma de escaparme, que el juego no se detenía, que había llegado el momento de ver la ruleta final, y que esta vez el nombre en la mesa podía ser el mío. Conduje toda la noche sin rumbo fijo, con la hoja arrugada en la mano y la dirección escrita como si fuera un destino inevitable. No había dormido en días, apenas comía, y aún así sentía una energía oscura empujándome hacia adelante. La dirección me llevaba a las afueras de Ensenada, por un camino viejo que no aparecía en ningún mapa. Pasé por campos desiertos, caseríos abandonados y gasolineras sin luz. Mientras manejaba, las luces del coche parpadeaban y en el estéreo, aunque estaba apagado, sonaba un murmullo de voces. Era como si apostadores invisibles hicieran sus jugadas en mi cabeza, como si el destino entero estuviera girando una ruleta por mí. Llegué a un edificio que alguna vez debió ser un casino, pero ahora estaba en ruinas. La fachada tenía letras oxidadas, los ventanales rotos y un olor penetrante a humedad y ceniza. Era de madrugada, pero había luces rojas encendidas adentro. Las puertas estaban abiertas sin guardias como invitándome a entrar. Aparqué el coche, respiré hondo y crucé el umbral. El sonido me golpeó de inmediato, fichas cayendo, ruletas girando, cartas barajándose, pero no había nadie. Las mesas estaban llenas de fichas y cartas, las máquinas tragaperras encendidas, pero ni un solo jugador, ni un croupier, ni un guardia. Solo yo y ese ruido fantasmal. Caminé hasta el centro del salón y ahí estaba él. El charro negro sentado en la mesa de ruleta, su sombrero enorme proyectando una sombra que cubría toda la mesa. Detrás de él en la oscuridad se movían siluetas que parecían gente, pero no lo eran. Eran sombras de los que yo había vencido, de los que habían muerto después de perder contra mí. Se movían despacio sin rostro como apostadores eternos atrapados en un ciclo sin fin. Sentí un escalofrío que me heló la sangre. El charro levantó la cabeza y me habló sin mover la boca, su voz saliendo de todos lados a la vez. Llegaste a tu última apuesta. Aquí no se juega con dinero. Aquí se juega con lo que te queda. Yo tragué saliva, mis manos temblaban. ¿Qué quieres de mí?, pregunté apenas pudiendo hablar. Él sonrió bajo la sombra del sombrero y respondió, no quiero nada que no me hayas dado ya. Lo que quiero es que elijas. Señaló la ruleta. Me acerqué y vi que en lugar de números tenía nombres. Nombres de gente que yo conocía. Mi exmujer, mi hijo, mis pocos amigos y el mío también. Giraba lento, pero podía sentir que si lo tocaba giraría más rápido. Cada nombre es una vida. Cada giro es una decisión.
Ya lo hiciste antes sin saberlo. Ahora lo harás con los ojos abiertos, dijo él. Sentí que me faltaba el aire. Me di cuenta de que todos esos sueños donde giraba la ruleta no eran sueños, eran apuestas reales. Yo había jugado con las vidas de otros sin saberlo. El charro me puso frente a mí una pila de fichas negras. Cada ficha es una oportunidad. Si ganas, ellos viven. Si pierdes, ellos mueren. Pero ya sabes que la ruleta siempre cobra. Yo le grité que no quería jugar, que no quería apostar más. Él inclinó la cabeza y susurró: no jugar también es jugar. Si no apuestas, pierdes todo de golpe. Tú elegiste este camino cuando tomaste mi mano. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pensé en mi hijo, pensé en mi exmujer, pensé en las personas que ya había condenado sin saberlo. Miré la ruleta y las fichas negras. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que me iba a reventar el pecho. Sabía que no podía ganar. Sabía que el juego estaba diseñado para que yo perdiera. Y sin embargo tomé una ficha y la lancé. La ruleta giró con un sonido metálico. Los nombres girando como estrellas negras en un cielo sin luz. El salón se volvió un torbellino. Las luces parpadearon. Las sombras gritaron sin sonido. La ficha cayó en un nombre. El mío. Sentí un golpe en el estómago, como si me arrancaran algo. Caí de rodillas tosiendo sangre. El charro me miró y dijo: has apostado bien por primera vez. Pagaste con lo único que te quedaba, tú mismo. Se levantó de la mesa, su sombra cubriendo todo el salón. Empecé a desvanecerme. Sentí mi piel ardiendo, mis manos deshaciéndose en ceniza, pero en ese instante, antes de desaparecer, escuché mi teléfono sonar. Era un mensaje. Era de mi exmujer. Gracias por el dinero, pagué todo. El niño está bien. Lloré, sin poder responder, mientras mi cuerpo se hacía polvo. Vi cómo las sombras detrás del charro empezaban a desvanecerse, como si quedaran libres. Sus ojos, los ojos de todos ellos, se volvieron hacia mí por un segundo, y luego, solo quedó silencio. El charro montó su caballo dentro del salón, que ya no era un casino sino un desierto infinito. Me miró por última vez. Ahora eres uno de los míos. No más apuestas, no más deuda, solo camino. Y con un movimiento de rienda, me pasó a su lado. Sentí su sombra envolverme como un manto frío y oscuro. Mis últimos segundos de conciencia fueron viendo el salón desaparecer, la ruleta detenerse, las fichas quemarse. Desperté en un lugar que no era mi mundo, un desierto gris bajo un cielo sin sol, con miles de mesas de juego esparcidas por kilómetros, cada una con ruletas negras girando solas. Frente a mí había otros como yo, sombras humanas sin rostro, sentados eternamente frente a mesas que nunca se detenían. Entendí que ese era el verdadero casino del charro, un lugar donde las almas quedaban atrapadas jugando por siempre. Y entendí que yo no saldría nunca. A veces, en medio de este vacío, creo escuchar las risas de mi hijo, los pasos de mi exmujer, como ecos lejanos. A veces creo que fue mi castigo justo, otras veces creo que sigo apostando aunque ya no tenga nada que apostar. Pero cada noche cuando las ruletas giran y los nombres aparecen, veo el mío y veo que sigue cayendo. El charro pasa de vez en cuando montado en su caballo, su silueta contra el cielo gris, y no dice nada, solo me mira, y en ese silencio sé que el trato se cumplió. Salvé a los míos, pero me condené para siempre. Si alguien escucha esto alguna vez, no piensen que es un mito. Yo también me reí cuando lo escuché por primera vez. Pero el charro negro existe, y en su casino no hay salida, solo apuestas eternas. Y ahora yo soy una de las fichas negras que giran, esperando a que alguien más lance la ruleta y apueste sin saberlo, como yo lo hice, como todos lo hemos hecho alguna vez. Yo no creo que uno nazca para ser malo, ni que la vida tenga escrito en piedra lo que vas a terminar haciendo, pero sí creo que hay caminos que se te cierran, decisiones que no parecen opciones, y momentos en los que por más que quieras hacer lo correcto, el mundo te empuja a lo contrario. Mi nombre era Javier, y durante años trabajé como enfermero en el Hospital General de la Ciudad de México. Lo digo en pasado porque después de lo que viví, después de lo que acepté, ya no me considero la misma persona. Hoy sobrevivo encerrado en un cuartito en la Sierra de Puebla, rodeado de veladoras, escapularios, santos volteados y todo tipo de protección que me dijeron que podía frenar lo que me sigue, porque sé que él sigue ahí, esperando. Antes de todo esto, era alguien común, tenía una vida sencilla, trabajaba turnos dobles en el hospital, tenía una novia a la que amaba, y cuidaba a mi madre enferma. No teníamos mucho, pero sobrevivíamos. El problema empezó cuando a mi madre le diagnosticaron insuficiencia renal crónica y el tratamiento se volvió impagable. No me alcanzaba ni con las horas extra ni con préstamos. Comencé a endeudarme,
a sacar créditos en apps, y me hundí. Empecé a aceptar propinas por acelerar trámites, luego cobros por conseguir medicamentos escasos, pequeñas cosas. Cosas que me justificaba diciendo que era por necesidad, pero eso solo me llevó más abajo. Una noche, después de perder otro paciente por falta de insumos, un niño de apenas 7 años, me senté solo en una de las bancas de urgencias. Estaba destruido. Había hecho todo lo posible por estabilizarlo, pero no había ni un solo frasco de epinefrina en el almacén. Murió en mis brazos. En ese momento, mientras limpiaba la sangre de mis guantes y contenía el llanto, una enfermera nueva, una mujer extrañamente pálida que apenas llevaba unos días en el hospital, se me acercó. Se sentó junto a mí sin decir nada por un largo rato, y luego casi en un susurro me dijo, «Hay alguien que puede ayudarte, no solo con tu madre, también con lo demás, pero cobra caro». Pensé que estaba bromeando, que era uno de esos comentarios raros que a veces hace la gente cuando no sabe cómo consolar, pero ella me miró fijo y agregó, «No cobra dinero, cobra otra cosa, si de verdad estás dispuesto él vendrá, solo asegúrate de tener algo que dar». Luego se levantó y se fue como si nada. Esa misma noche soñé con un caballo negro en medio del quirófano vacío. No había jinete, solo el sonido de las herraduras golpeando el piso estéril, y la sangre del niño que había muerto formando un charco que no dejaba de crecer. Las cosas empezaron a cambiar rápido después de eso. Conseguí un préstamo que jamás había solicitado, directamente depositado a mi cuenta. Luego me ofrecieron un turno extra en el área privada del hospital con el triple de paga. Las medicinas que necesitaba para mi mamá empezaron a aparecer sobrantes en inventario, justo cuando las necesitaba. Y una noche cuando la llevé a consulta, el especialista me dijo que su enfermedad había entrado en remisión. Un caso milagroso, dijo, pero yo ya sabía que no había nada de milagro en eso. Fue ese mismo día cuando lo vi por primera vez. Estaba en el pasillo del hospital parado junto a los elevadores, vestido de negro con un sombrero ancho que le cubría la cara. Nadie lo notaba, solo yo. Me observó durante unos segundos, y luego asintió lentamente con la cabeza antes de desaparecer. Supe, sin que me lo dijera, que el trato había empezado. Al principio pensé que no iba a pasar nada malo, que tal vez había hecho un trato justo. Mi mamá se estabilizó, mi novia y yo empezamos a hablar de vivir juntos, y yo sentía que por fin todo encajaba. Pero entonces los pacientes empezaron a morir, de formas raras. No me refiero a que se complicaran, sino a muertes que no tenían explicación. Un joven que entró por una fractura de pierna terminó convulsionando hasta que su corazón estalló. Una mujer con una apendicitis leve se desangró por dentro sin razón aparente. Y todos, absolutamente todos, me miraban fijamente en sus últimos segundos, como si supieran que yo tenía algo que ver. Las cámaras del hospital empezaron a registrar cosas raras. Figuras que pasaban por los pasillos a las 3 de la mañana, puertas que se abrían solas. Y en varias grabaciones, justo antes de que muriera algún paciente, se veía una silueta, alguien montado en un caballo, parado frente a la habitación. La imagen era borrosa, pero lo reconocí. Era él, el charro. Empecé a tener pesadillas. Caminaba por los quirófanos y estaban llenos de cuerpos sin rostro. Todos me señalaban, todos me acusaban. En algunos sueños yo era el que estaba en la camilla, y él, el charro, se acercaba con una bata de médico y una sierra en la mano. En otros me hablaba directamente. Su voz era como si saliera del pecho de un cadáver, seca, profunda, podrida. «Tú pediste, y yo cumplí. Ahora quiero lo mío», me decía mientras me ponía una jeringa en el cuello. Los días se volvieron insoportables. Cada vez que entraba a una sala de emergencias sentía que algo me observaba. Y no era solo en el hospital. Una noche mientras me bañaba, el vapor en el espejo formó claramente una silueta con sombrero. Cuando abrí la puerta, escuché el galope de un caballo alejándose por las escaleras. Empecé a ver esas huellas quemadas de herradura en lugares donde no tenía sentido, en el techo del baño, en el respaldo de la cama, incluso una vez en la espalda de un paciente que acababa de morir. Mi novia empezó a notar que algo andaba mal. Me decía que hablaba dormido, que repetía frases en un idioma raro, que a veces me despertaba con los ojos completamente en blanco. Una vez, me grabó durante la noche, me enseñó el video, y no era yo. No podía ser yo. Estaba de pie en la esquina de la habitación, hablando con alguien invisible y decía, «Ya estoy listo, ya sé a quién entregarte». No recuerdo haberlo hecho, no recuerdo haberme levantado. Intenté rezar, ir a misa, buscar ayuda espiritual. Una monja en una iglesia del centro me dijo algo que me partió el alma. «Tú ya no estás solo, lo abriste, lo dejaste entrar, y ahora habita en ti. Puedes rezar, pero no va a servir si sigues permitiendo que otros mueran por lo que tú pediste». Esa frase me quemó por dentro. Empecé a notar un patrón.
Cada vez que mi madre mejoraba un poco, alguien en el hospital moría de forma inexplicable. Cada día que yo dormía tranquilo en mi cama, alguien tenía una pesadilla tan intensa que se arrojaba por una ventana. Era un balance macabro, mi paz era la muerte de otros. Una madrugada, después de una cirugía larga, me quedé dormido en la sala de descanso. Soñé que estaba en una camilla, cubierto por una sábana blanca. No podía moverme. A mi lado el charro estaba sentado, afilando un cuchillo quirúrgico. Me dijo: tienes que entregar a uno más, pero esta vez debes ser consciente. Elige tú. Desperté empapado en sudor, y al mirar el reloj vi que solo había dormido 6 minutos. Pero sobre mi pecho había una ficha de hospital manchada con sangre. Era de uno de mis pacientes, y había muerto justo durante ese lapso. No aguanté más. Quise renunciar, irme, desaparecer. Pero cada vez que intentaba dejar el hospital, algo pasaba. Mi mamá recaía, se le paralizaban las piernas. Me llamaban con emergencias que solo yo podía atender. Los otros enfermeros se enfermaban, y no había reemplazos. Era como si él mismo se asegurara de que yo no pudiera irme. Y entonces ocurrió lo peor. Una noche me tocó atender a una niña de 5 años, atropellada por una moto. Estaba grave, pero tenía posibilidades de salvarse. Yo me aferré a ella como si fuera mi última oportunidad de hacer algo bueno. Pasé toda la noche con ella, monitoreándola, ajustando su tratamiento sin dormir. Pero a las 5 de la mañana, el monitor hizo un pitido agudo. Su corazón se detuvo. Corrí, empecé a hacer RCP, pedí adrenalina, nada. Y en ese momento la vi, la silueta, detrás del vidrio de la sala, montado en su caballo. Me miraba fijamente, caí de rodillas, grité como nunca. Le rogué que se la llevara a ella, no, que tomara a otro, y entonces sentí una voz en mi oído, como si alguien me hablara desde dentro del cráneo. Dame un nombre. Esa fue la primera vez que me pidió algo claro, y ahí supe que el siguiente no sería aleatorio, que esta vez yo tendría que elegir, y que si no lo hacía, él vendría por mí. No dormí esa noche, ni la siguiente. Me encerré en mi departamento con todas las luces encendidas, rodeado de Biblias, escapularios, lo que fuera. Pero en todas las ventanas se reflejaba su figura. Sabía que el tiempo se acababa, que si no entregaba un nombre pronto, la muerte tocaría directamente a mi puerta. Pasaron 3 días sin dormir. Literalmente. No era insomnio, era otra cosa, como si mis ojos se negaran a cerrarse porque sabían que si lo hacían él iba a estar ahí esperándome. Tenía la piel pegada a los huesos, los labios partidos, y un temblor constante en las manos que no se me quitaba con nada. Pero lo peor era el ruido. Ese sonido como de cascos lejanos que no paraba nunca. A veces se escuchaba por el pasillo del edificio, otras veces justo detrás de la puerta de mi departamento, y otras, como si viniera desde dentro de mi cabeza. Me estaba quebrando por completo, lo sabía, pero no podía permitirme caer. Si lo hacía, él se llevaría lo que quisiera. Esa madrugada, ya al borde de la locura, salí. No sabía a dónde ir, solo caminé por las calles como un alma en pena. Aún traía el uniforme del hospital manchado de café, sudor y sangre vieja. Me detuve en un Oxxo y compré una botella de agua y una cajetilla de cigarros, aunque ya ni fumaba. Quería sentir que hacía algo humano, algo normal. Me senté en una banqueta frente a un lote baldío, y ahí, en medio de ese silencio asqueroso de la madrugada capitalina, pensé seriamente en entregarme a él. Pensé en darle mi nombre, pensé en dejar que todo acabara. Pero entonces recordé a la niña, a su madre llorando con la cabeza sobre el colchón. Recordé las veces que mi mamá me abrazó sin pedirme nada. Recordé que hubo un tiempo en el que de verdad quise hacer el bien, antes de que todo se corrompiera. Me limpié las lágrimas, me paré tambaleando y tomé una decisión. No iba a entregarle un nombre cualquiera. Si el charro quería una vida, se la iba a dar, pero no de una víctima inocente. No más niños, no más gente enferma, no más desconocidos elegidos al azar. Iba a elegir yo. Iba a entregarle a alguien que realmente lo mereciera. Regresé al hospital esa misma mañana, con los ojos inyectados, la voz ronca y una determinación que ya no se sentía humana. Empecé a revisar expedientes, historiales. Busqué entre los pacientes que estaban internados por delitos graves. Uno de ellos era un hombre acusado de trata de personas, otro un tipo que había violado y asesinado a una menor, pero estaba ahí porque lo habían linchado y no terminó de morirse. También había un policía corrupto que había vendido armamento decomisado al narco. Todos estaban vivos, respirando, alimentándose con el mismo oxígeno que las víctimas que murieron por falta de atención. Ahí estaban mis candidatos. Esa noche, mientras todos dormían, caminé por los pasillos en silencio.
El hospital tenía ese olor ácido de los desinfectantes mezclado con algo más oscuro como carne podrida escondida en los muros. Llevaba conmigo una jeringa con aire, un sedante fuerte, y una oración vieja escrita en un papel que una vez me dio una paciente bruja. Me detuve frente al cuarto del violador. Estaba dormido. Había una enfermera de guardia, pero estaba más preocupada viendo su celular que vigilando al tipo. Entré sin hacer ruido. Me quedé viéndolo un rato. No sentí compasión, no sentí culpa, solo miedo, no por lo que iba a hacer, sino por lo que sabía que iba a venir después. Le inyecté el aire directamente en la vena. No tardó ni 30 segundos en convulsionar. Cuando empezó a moverse como pescado fuera del agua, recé la oración en voz baja, no para él, sino para mí. Cuando se detuvo, sentí un escalofrío subirme por la espalda. El monitor empezó a emitir ese pitido plano que todos odiamos escuchar. Salí del cuarto y caminé por el pasillo, pero no llegué muy lejos. Al doblar la esquina, ahí estaba él, el charro negro, montado en su caballo, justo en medio del hospital. Nadie más lo veía, pero yo sí. Sentí como el suelo vibraba bajo mis pies. Él me miró y sonrió. Esta vez sí habló, en voz baja pero clara. Ese no fue un sacrificio, fue una ofrenda sucia. Tú no lo entregaste por justicia, lo hiciste para salvarte, y lo sabes. Me paralicé, sentí que se me apagaba la sangre. Ahora dame un nombre verdadero, dijo avanzando un paso hacia mí. Quise correr, gritar, hacer algo, pero el hospital desapareció. El pasillo se convirtió en un campo seco. Yo estaba solo, con él frente a mí, y alrededor de nosotros, decenas de cuerpos colgaban de árboles que no estaban ahí antes. Algunos estaban vivos, otros podridos. Uno de ellos era el niño que había muerto por falta de epinefrina. Me miraba, tenía los ojos abiertos llorosos. Y entonces vi algo que me dejó sin alma. Otro cuerpo colgaba más adelante, y era mi madre. Grité, corrí hacia ella. No podía alcanzarla. El charro me alcanzó con una sola zancada de su caballo. Me agarró del cuello y me levantó como si fuera un trapo viejo. Dame un nombre real o me la llevo a ella también. Y esta vez no te voy a dar opción, dijo, sus ojos ardiendo como carbón encendido. Me soltó. Caí de rodillas. Sentía el corazón reventarse. En ese instante lo supe. Supe lo que tenía que hacer. Dije el nombre en voz baja. No fue una decisión fácil. No fue algo que me llenara de orgullo. Pero fue lo único que me quedaba. Le di mi propio nombre. El charro se quedó en silencio. Luego inclinó la cabeza y dijo, eso es nuevo. Desperté en una camilla del hospital, desnudo, entubado, con las luces de emergencia parpadeando. Estaba solo. Afuera se escuchaban gritos. El hospital entero estaba colapsando. Nadie sabía qué había pasado. Un apagón total. Las cámaras fallaron. Varios pacientes murieron esa noche de forma inexplicable. Pero mi madre despertó de su cama con energía renovada, como si le hubieran cambiado el cuerpo. Y yo ya no era el mismo. Desde esa noche, no puedo dormir más de 1 hora sin sentir que camino entre los pasillos del infierno. En los espejos ya no veo mi reflejo. En su lugar hay un rostro que se descompone lentamente, como si fuera mi propia muerte mirándome. No he podido volver al hospital. No he podido volver a tocar a nadie. La gente se aleja de mí como si oliera a tumba abierta. Y lo peor es que ahora soy yo quien lo ve. Sí, a él, al charro. Pero no como antes. Ahora lo veo desde otro ángulo, desde el caballo, desde la silla de montar, porque ese trato no me liberó, me cambió, me volvió parte de algo más grande, más oscuro, y ahora cada tanto me encuentro de pie a mitad de la noche en lugares que no reconozco, frente a hospitales, casas, escuelas, veo gente llorando, gente desesperada, gente como yo alguna vez fui, y sé que están a punto de hacer un trato, sé que están a punto de entregar un nombre, y lo peor es que a veces me inclino y les extiendo la mano, les hablo con esa voz que no es mía, y les digo, tú pides y yo cumplo, pero más vale que tengas algo que dar, y así el ciclo se repite, una y otra vez. Toda mi vida me dijeron que los niños tienen una imaginación muy viva, que cuando uno cuenta que vio a alguien en el pasillo, o que hay un hombre en el jardín, o que hay alguien parado en la esquina del salón de clases, solo está inventando cosas porque su cabeza aún no sabe separar lo real de lo fantasioso. Eso me decían a mí cada vez que hablaba de él. Me decían que estaba sugestionado, que eran pesadillas, que era estrés por la escuela, o por el abandono de mis padres. Pero yo no estaba loco. Yo lo vi, yo lo escuché, y con el paso de los años, lo seguí viendo. No sé por qué me escogió. Tal vez fue porque desde niño estuve solo. Me crió mi abuela, una mujer dura, católica, supersticiosa, de esas que rezan mientras truenan un huevo y entierran frascos con ajos bajo la cama.
Vivíamos en Villa García, un pueblito olvidado en Zacatecas donde si ves un carro nuevo es porque el narco ya llegó. Ahí no pasaba nada, pero también pasaba todo. Nadie hablaba de lo raro, pero todos lo sentíamos. Las cosas se movían solas, los perros aullaban a la nada, y en las madrugadas a veces se escuchaban cascos lejanos. No caballos vivos, no, cascos secos pesados, como si arrastraran huesos sobre tierra seca. Yo tenía apenas 7 años cuando lo vi por primera vez. Fue un 2 de noviembre. Lo recuerdo porque mi abuela me había llevado al panteón a dejar flores a mis papás, que murieron en un accidente cuando yo tenía 3. Ya era de noche y estábamos regresando caminando por un camino de terracería. Ella iba rezando en voz baja como siempre, y yo me quedé atrás un poco porque vi una luciérnaga. Me acerqué para atraparla entre las manos, pero no era una luciérnaga, era un punto rojo como una brasa, y cuando levanté la mirada ahí estaba, un hombre vestido de negro, montado sobre un caballo que no hacía ruido, alto delgado, con un sombrero enorme que le tapaba el rostro. No hablaba, no se movía, solo me miraba. Me quedé congelado, no grité, no lloré, no supe qué hacer, solo lo vi, y luego escuché la voz de mi abuela gritándome que corriera. Corrí. No me alcanzó, pero desde esa noche empezó a aparecer. No todos los días, no de forma constante, pero sí con una presencia cada vez más pesada. A veces lo veía desde la ventana parado en medio del campo. Otras veces, al final del pasillo de la escuela. Una vez incluso lo vi en el reflejo del televisor apagado detrás de mí. Nunca hablaba, solo me miraba. Y cuando le contaba a mi abuela, me daba de cintarazos por andar invocando cosas con la lengua. Pasaron los años. Me volví más callado, más serio. Me gustaban los libros raros, las historias de terror, los símbolos. Tal vez porque buscaba entender lo que me pasaba. En la secundaria me decían el muerto, porque no hablaba casi nunca. Y en la prepa empecé a encerrarme más. No tenía amigos, no tenía a nadie, solo a mi abuela, que ya para entonces andaba encorvada con un bastón y la memoria a pedazos. Fue justo en esa etapa cuando conocí a Diego, un chavo nuevo que llegó de Aguascalientes, porque su mamá se mudó para abrir una tienda de ropa. Diego era diferente, tenía carisma, era divertido, le gustaban las cosas raras como a mí, pero en lugar de esconderlo lo compartía. Le conté sobre el charro. Él fue el primero que no se burló. Me dijo que su abuelo también había hablado de un hombre vestido de negro que caminaba entre los vivos y los muertos. Me creyó, y por primera vez sentí que no estaba solo. Empezamos a hacer cosas juntos, investigar, ir a lugares donde decían que se aparecía. Grabábamos con celulares viejos, llevábamos incienso, dejábamos monedas en los cruces de caminos, y durante un tiempo nada pasó. Yo sentía que el charro se había ido, que tal vez al hablar de él se había diluido, pero no. Lo que pasó fue que yo dejé de ser el único que lo veía. Una noche estábamos en el panteón viejo del pueblo, grabando tonterías para subirlas a un canal que habíamos hecho entre broma y juego. Diego empezó a leer un texto en náhuatl que habíamos encontrado en un libro sobre espíritus del norte de México. Yo no lo entendía bien, pero él lo leyó como si supiera. Al terminar el viento se detuvo. Todo el viento. Los árboles dejaron de moverse. El sonido de los grillos desapareció. Y al fondo del panteón, se escucharon cascos. No nos dio tiempo de correr. Lo vimos, alto más grande que nunca montado en su caballo negro con los ojos encendidos como carbones. Esta vez sí habló. Uno de ustedes ha llamado. Uno de ustedes debe pagar. Diego cayó al piso. Se agarraba el pecho como si le quemara por dentro. Yo me quedé quieto, congelado, sin poder mover un músculo. El charro bajó del caballo. Caminó hacia nosotros. Su presencia era tan pesada que parecía que el suelo se hundía con cada paso. Levantó la cabeza y aunque su rostro era una sombra, sentí que me miraba directo a los huesos. No era a ti a quien quería, dijo con una voz que sonaba como si miles de hombres hablaran al mismo tiempo. Pero tú abriste la puerta, y por eso, ahora me perteneces. Y entonces se desvaneció, sin humo, sin fuego, solo desapareció. Diego empezó a gritar como si le estuvieran arrancando el alma. Lo llevé a rastras hasta mi casa. Estuvo con fiebre 3 días. Mi abuela dijo que había sido el mal aire, que alguien había abierto un portal, que el charro negro no era un espíritu cualquiera, que era un cobrador de almas, un juez del más allá. Me preguntó si habíamos hecho algún trato. Le mentí. Le dije que no. Después de eso Diego cambió. Dejó de ir a la escuela. Se volvió agresivo, violento. Decía que escuchaba pasos detrás de él todo el tiempo, que en los espejos no veía su reflejo sino el del caballo. Su mamá terminó llevándoselo de regreso a Aguascalientes. Nunca más supe de él. Pero el charro no se fue. Empezó a aparecer con más frecuencia.
esta vez no solo a mí. Otros niños del pueblo comenzaron a hablar de un hombre a caballo. Uno de ellos, un niño de 9 años, desapareció sin dejar rastro después de decirle a su madre que el señor del sombrero negro lo estaba llamando. Y entonces entendí algo. Yo no había cerrado nada. Yo lo había traído de nuevo. Y esta vez no solo venía por mí. Traté de protegerme. Le pedí a mi abuela que me hiciera una limpia, que me rezara. Llenó mi cuarto de veladoras. Puso tijeras abiertas bajo la almohada. Puso agua bendita en las puertas. Pero cada vez que yo me quedaba solo, el aire se volvía más espeso. El silencio dolía. Y en algún rincón, siempre había una sombra más negra que las otras. Una noche desperté en medio del campo. No sabía cómo había llegado ahí. Estaba descalzo, en pijama, y con una cruz dibujada en la frente con lo que parecía sangre. Frente a mí estaba el charro, esta vez más cerca que nunca. Y esta vez me habló de nuevo. Ya no puedes esconderte. Ya no eres niño. Ahora es tu turno de decidir. ¿Entregas o caminas conmigo? No supe qué responder. Solo lloré. Él desapareció. Pero al volver a mi casa, encontré a mi abuela tirada en el suelo, con la mirada perdida. No estaba muerta, pero no volvió a hablar jamás. Solo se quedó ahí como una muñeca rota con los ojos abiertos. Desde entonces tengo miedo de dormir, miedo de cerrar los ojos, porque cada vez que lo hago, sueño que cabalgo junto a él, que recorro campos vacíos donde cuelgan cuerpos, que hay voces que me dicen ya es hora, y sé que muy pronto me va a pedir que elija, que entregue a alguien, que pague por todo lo que vi y todo lo que permití, solo que ahora, ya no tengo a quién entregar, y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Desde esa noche, cuando encontré a mi abuela tirada en el piso, con la mirada vacía y los ojos clavados en algo que yo no podía ver, supe que ya no había vuelta atrás. No habló más, no reaccionó cuando la toqué, ni siquiera parpadeó, respiraba, pero era como si su alma se hubiera ido a otro lado, y no me quedaba duda de que él se la había llevado, no físicamente, no del todo, pero sí esa parte de ella que me protegía, que rezaba por mí, que me cubría cada noche con una bendición. Sentí que algo me fue arrancado también, y desde ese momento todo en la casa cambió. Las paredes sudaban humedad, las luces parpadeaban aunque no hubiera tormenta, las ventanas se empañaban por dentro, aun en días de calor. Era como si una presencia viviera con nosotros, alimentándose del silencio, de la tristeza, de mis miedos. Yo me volví un fantasma dentro de mi propia vida. No salía del cuarto más que para darle de comer a mi abuela, que comía por inercia, sin verme, como si solo su cuerpo quedara. Empecé a escribir en las paredes, oraciones, símbolos, nombres. Buscaba algo que lo detuviera. Leía hasta quedarme dormido con el foco encendido, aunque apenas lograba conciliar el sueño. Cuando lo hacía, siempre soñaba lo mismo. Yo, cabalgando por un camino de tierra seca, y a mi lado él, el charro negro. Su caballo no tocaba el suelo, flotaba, y su voz me hablaba dentro de la cabeza. Ya es hora. Ya sabes lo que tienes que hacer. La primera vez que escuché eso desperté con sangre en las manos. No era mía. Había un pájaro muerto a los pies de mi cama, con las alas arrancadas y el cuello torcido en un ángulo imposible. No entendí cómo llegó ahí. No recordaba haberme levantado, pero ahí estaba, y al lado del pájaro una herradura negra pequeña como de juguete, pero hecha de metal caliente. La toqué y me quemó la piel. Me dejó una marca en la palma que todavía tengo. Empecé a escuchar voces en la casa. No eran voces comunes, eran susurros que decían mi nombre, que repetían frases sin sentido, o que me hablaban en un idioma que no entendía pero que de algún modo sentía en el pecho como si me lo tallaran por dentro. Una vez, al ir al baño en la madrugada, encontré a mi abuela de pie frente al espejo, completamente rígida con los ojos fijos en su reflejo. Me acerqué y le dije su nombre. No respondió, pero su reflejo sí. El reflejo sonrió. Corrí. Me encerré en mi cuarto, atranqué la puerta y lloré como no lo hacía desde niño. Sabía que algo se había roto, que ya no era un juego, ni un susto, ni una maldición leve. Había abierto algo que no sabía cerrar, y ahora estaba pagando por eso. Esa noche, el sueño cambió. Esta vez no cabalgaba con él. Esta vez, estaba en medio del campo de rodillas, y frente a mí, él me ofrecía las riendas de su caballo. Me dijo, elige a quién salvarás, y a quién condenarás. Esa es la única forma de quedarte. Me desperté jadeando, empapado en sudor. Al mirar por la ventana, lo vi otra vez, de pie, en medio del patio de la casa, con el sombrero cubriéndole la cara, inmóvil, como una sombra viva. A su lado, el caballo rascaba la tierra con una de sus patas. Estuvo ahí hasta que amaneció. A la semana siguiente,
Un compañero de la secundaria, Sergio, vino a buscarme. Me dijo que estaba preocupado, que habían escuchado cosas raras de mí, que la gente del pueblo decía que yo estaba metido en cosas oscuras. Le mentí. Le dije que eran rumores, pero él no me creyó. Me dijo que la noche anterior había soñado conmigo, que en su sueño yo lo llevaba por un camino de tierra y que al fondo un hombre vestido de negro nos esperaba con un caballo. Me dijo que despertó con sangre en la nariz y marcas de tierra en los pies, como si hubiera caminado de verdad. Eso me rompió. Supe que ya no era solo mi condena, que él ya se estaba metiendo con otros, y supe que tenía que decidir. Esa noche lo esperé. Salí al patio con una vela negra y un frasco con tierra del panteón. Le hablé en voz alta. Le dije que estaba listo, que iba a dar un nombre, que me dejara en paz, que dejara a mi abuela, que dejara a Sergio, que me dejara dormir. Y entonces apareció. No caminó, no cabalgó, simplemente estuvo ahí de un segundo a otro, a menos de 3 metros de mí. Lo vi claro, más claro que nunca. Su cara no tenía forma fija, cambiaba cada vez que lo mirabas. A veces era calavera, a veces era sombra, a veces tenía ojos humanos que lloraban sangre espesa. Me habló con una voz que me atravesó el estómago. ¿Estás seguro? Asentí. Dame el nombre, dijo, y lo dije. Dije el nombre de mi padre, mi papá, al que apenas recordaba, pero que según mi abuela había sido quien chocó borracho con mi mamá en el coche donde ambos murieron. El que me dejó solo en este mundo, el que se llevó a mi madre, el que desató todo este infierno. No sabía si estaba muerto o vivo, pero se lo di. El charro asintió. Muy bien, uno por uno. No olvides que esto apenas empieza. Y se fue. Desapareció como una exhalación, como si nunca hubiera estado ahí. Esa noche dormí por primera vez en semanas. No soñé nada. Al despertar mi abuela estaba en la cocina, cocinando, cantando. Me miró y me sonrió, como si nunca hubiera estado en ese estado vegetal. Le pregunté si se sentía bien. Me dijo que sí, como nunca. Me dijo que había soñado con mi mamá, que la vio con una sonrisa, que le dijo que todo iba a estar bien. Lloré. Creí que lo había logrado. Creí que el precio se había pagado. Pero no. 2 días después, Sergio apareció muerto en su casa. Se ahorcó con una soga hecha de trapos, con los pies flotando a más de 1 metro del suelo. Nadie entendía cómo. La cuerda no podía sostener ese peso, pero lo encontraron con los ojos negros, completamente negros, y una palabra escrita en su pecho con un cuchillo: sustituto. Entendí que el nombre que yo di, o tal vez no era el correcto. Tal vez ya no se trataba de pagar, tal vez ahora se trataba de recolectar, y yo era el nuevo recolector. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos veo un libro negro. Sus páginas están vacías, pero cada noche aparece un nuevo nombre escrito con sangre. Algunos los reconozco, otros no, pero todos terminan muertos. Y yo soy el que los ve, el que los encuentra, el que los señala. A veces despierto en medio del campo con sangre en las manos y tierra en los zapatos. Otras veces en la puerta de casas donde nunca he estado. Y siempre al mirar mi reflejo veo el sombrero, no en mi cabeza, sino detrás de mí. Él sigue ahí, y sé que pronto, muy pronto me va a pedir otro nombre. Y esta vez no sé si voy a resistirme. Durante años creí que lo tenía todo bajo control. Siempre fui ese tipo de persona que planea, calcula, mide cada paso antes de darlo. Estudié Derecho en la UAP, saqué puros 10, obtuve becas, hice prácticas con los mejores abogados de Puebla, y para cuando tenía 25 años, ya era una promesa en el mundo jurídico. Nadie lo dudaba. Yo tampoco. Era joven, brillante, seguro, con una capacidad casi sobrehumana para leer entre líneas, para detectar puntos débiles en argumentos, para manipular con elegancia cualquier conversación. Pero si algo aprendí, es que no importa cuántas leyes te sepas o cuántos códigos domines, hay reglas mucho más viejas que las humanas. Hay pactos que no están escritos en papel, y por romperlos, no hay apelación que te salve. Hoy no me atrevo a tocar un libro ni a decir mi nombre en voz alta. Me encierro cada noche en el cuarto más oscuro de un motel abandonado en Tehuacán, rodeado de espejos rotos, con un costal lleno de hojas de amate que quemo una por una mientras susurro oraciones que ni siquiera sé de dónde aprendí. Estoy solo, demacrado, y me hablo a mí mismo para no escuchar la otra voz, esa que viene desde el rincón, desde la sombra donde una vez se sentó. No estoy loco, o tal vez sí, pero eso no significa que esté mintiendo. Él existe, el charro negro es real, y yo soy prueba de que hay deseos que se conceden, pero con consecuencias que no puedes imaginar. Todo comenzó hace un par de años, cuando por poco pierdo una oportunidad que había perseguido durante toda mi vida.
Había estado compitiendo por una beca nacional para hacer una estancia de investigación en el extranjero, y mi perfil era perfecto, promedio impecable, publicaciones académicas, cartas de recomendación, lo tenía todo, pero alguien con palancas, se la llevó. Un tal Rodrigo, hijo de un político influyente con notas mediocres y cero méritos. Cuando lo supe me rompí por dentro, no tanto por la beca, sino por la sensación de injusticia. Yo creía en el mérito, en que si haces todo bien, mereces lo mejor, pero ese día entendí que el sistema está podrido, y que los que juegan limpio terminan de sirvientes de los tramposos. Durante semanas no comí bien, empecé a faltar a clases, me sentía rabioso e impotente con un veneno adentro que no se me iba. Una noche, después de discutir con uno de mis profesores por una injusticia en una evaluación, salí caminando sin rumbo, sin celular, sin cartera. Solo quería desaparecer. Llegué a una parte vieja del centro, donde ya casi no hay farolas ni gente, y ahí frente a un muro grafiteado había un hombre sentado, vestido de negro, con un sombrero enorme. No se movía, no fumaba, no hacía nada, solo estaba ahí. No sé por qué, pero me detuve. Algo en su presencia me jalaba. Me senté en la banqueta a unos metros. No hablábamos, solo compartíamos el silencio. Y entonces, sin voltearme a ver, dijo: «Te lo quitaron todo, ¿verdad?». Su voz era profunda como de ultratumba, pero clara. Respondí que sí. No sé por qué le hablé, solo lo hice. Me preguntó si quería cambiar eso, si quería que las cosas se acomodaran a mi favor. Dijo que no necesitaba dinero, ni rezos ni promesas, solo una afirmación, solo que dijera acepto. Lo tomé como una metáfora, como una de esas figuras retóricas que uno escucha cuando está mal y quiere consuelo. Y lo dije acepto. A partir de esa noche, algo cambió en mí. Mi mente se volvió más aguda. Veía errores en las leyes que antes no notaba. Descubría lagunas jurídicas con una facilidad que asustaba a mis profesores. Empecé a ganar todos los debates, a escribir artículos que se volvían virales entre los académicos. Mi nombre empezó a sonar fuera de la universidad. Me invitaban a paneles, a coloquios. Fui seleccionado para una comisión especial de estudiantes con potencial internacional. Incluso me ofrecieron trabajar en un despacho importante sin haberme titulado. Pero lo más extraño era lo que pasaba cuando hablaba. Mis palabras pesaban, literalmente. Si decía algo, la gente lo creía. Si acusaba a alguien de mentir, la persona temblaba, aunque tuviera la verdad de su lado. Si pedía algo, me lo daban. Era como si mi voz tuviera poder sobre la voluntad ajena. Y entonces, sin darme cuenta, me volví adicto. Ya no razonaba, ordenaba, ya no debatía, sentenciaba. Me convertí en juez y parte en todo lo que tocaba. La primera vez que lo vi de nuevo fue en una audiencia estudiantil, donde se debatía la expulsión de un alumno por acoso. El tipo era culpable, sí, pero sin pruebas claras. Yo, representando a la parte acusadora, me paré frente al comité y dije: «Este hombre no merece estar aquí». Y en ese momento lo vi, reflejado en una ventana, al fondo, el charro quieto, con el sombrero bajado observando. La sala se quedó en silencio por varios segundos. El acusado se desmayó, y fue expulsado sin apelación. Empecé a verlo en todos lados después de eso, en reflejos, en ventanas, en espejos, en los vidrios de los carros, siempre en el fondo, siempre mirándome. Y entonces las consecuencias comenzaron. Una profesora con la que había discutido apareció muerta en su departamento. En lo que dijeron fue un suicidio. Pero yo había discutido con ella días antes, frente a toda la clase, dejándola en ridículo. En esa misma semana, otro alumno que me había acusado de favoritismo sufrió un accidente. Cayó por las escaleras del campus. Nadie entendía cómo, yo tampoco, pero empecé a sospechar. Una noche, al regresar a casa, encontré en mi escritorio una hoja en blanco con mi nombre escrito en tinta negra. Debajo decía: «La voz ya no es tuya, es mía». Me volví loco. Quise dejar la universidad, hablar con alguien, buscar ayuda. Pero cada vez que lo intentaba, algo pasaba, me enfermaba, o me olvidaba del motivo, o simplemente no podía articular las palabras. Empecé a temerle a mi propia voz, a las palabras que decía sin pensar, porque todo lo que pronunciaba con intención, se cumplía. Una vez, en una discusión con mi mejor amigo, le grité: «Ojalá desaparecieras de mi vida», y al día siguiente su madre lo reportó como desaparecido. Nadie supo de él. Se fue como si se lo hubiera tragado la tierra. Entendí que ya no tenía control, que al aceptar ese trato lo había dejado entrar en mí, que mi voz ya no era solo mía, sino un canal para su voluntad, y que cada vez que yo hablaba con odio, con rabia, con rencor, él usaba eso para llevarse a alguien. Intenté dejar de hablar, me aislé, pasaba días enteros sin decir una sola palabra, me comunicaba por mensajes, por señas, me negaba a responderle a la gente,
perdí clases, perdí amigos, pero seguía vivo. Seguía viendo al charro en todos lados. Sentía que me seguía como una sombra, hasta que una madrugada, después de varios días sin pronunciar palabra alguna, lo soñé. Estaba en un tribunal antiguo, con columnas rotas y bancos de piedra. En el centro un juez sin rostro dictaba sentencia, y frente a él yo. El charro estaba detrás de mí. Me susurraba al oído: tu silencio es una ofensa. O hablas, o alguien hablará por ti. Y en ese momento el juez levantó un mazo hecho de huesos y lo dejó caer. Desperté con sangre en la boca. Me había mordido la lengua mientras dormía, y en la pared frente a mi cama, escrita con tierra o sangre, estaba la palabra declara. Supe que me estaba dando un ultimátum, que el silencio no lo detenía, que necesitaba que yo hablara, que emitiera juicio, que dictara condenas, que él alimentaba su poder con eso, y ahí entendí que lo que me ofreció no fue poder, fue una maldición disfrazada de talento. Ahora, cada vez que hablo, alguien sufre. Cada vez que expreso una opinión fuerte, algo se rompe. Cuando me enojo y suelto una frase, alguien termina muerto. No lo veo hacerlo, pero sé que es él, porque en cada uno de esos momentos aparece, en alguna sombra, en algún reflejo, a veces solo su caballo, a veces solo su voz, y lo peor es que últimamente ya no tengo que hablar. Ahora él habla a través de mí. Me despierto con frases que no reconozco en la boca. Me encuentro escribiendo oraciones que yo no entiendo. Y cuando me miro al espejo, mi boca se mueve sin que yo lo note. No sé cuánto más puedo resistir. Siento que pronto me va a pedir que hable por última vez, que dicte una sentencia definitiva, que diga un nombre, o muchos. Y sé que cuando eso pase, ya no va a quedar nadie para defenderme, ni abogado, ni juez, ni alma. La noche en que supe que todo había llegado a su punto más oscuro, fue la misma en la que mi voz se quebró, pero no por miedo ni por dolor, sino porque ya no era mía. Me había aislado del mundo, del entorno, del idioma mismo. Evitaba hablar, no por elección, sino por supervivencia. Sabía que cada palabra que saliera de mi boca podía provocar una muerte, una desaparición, una maldición irreversible. Pero el silencio, el maldito silencio, no era suficiente, porque el charro ya no necesitaba que yo hablara por voluntad. Él ya hablaba a través de mí. Los primeros días en el motel abandonado de Tehuacán fueron de calma relativa. No tenía señal, no tenía espejos, no tenía contacto con nadie. Solo un cuaderno, unas veladoras y los restos de una fe que no me pertenecía. Dormía poco, escribía compulsivamente y no pronunciaba palabra alguna, ni siquiera para mí. Comía lo mínimo. Vivía en un estado de vigilancia constante, como si mi sombra pudiera atacarme. Hasta que una madrugada cualquiera desperté con la boca reseca y las uñas manchadas de tinta negra. No recordaba haber escrito nada, pero al mirar la pared de la habitación lo vi. Frases, nombres, fechas, direcciones. Todo escrito con mi puño y letra en los muros, el piso, hasta en las cortinas raídas. Pero no era mi letra habitual. Era irregular, temblorosa, agresiva. Me acerqué a uno de los nombres, Leticia Montesgue. Debajo la palabra culpable y una hora exacta, 3:16 am. Esa hora ya había pasado. Encendí el celular que tenía apagado desde hacía semanas y lo conecté a un viejo cargador, apenas rezando porque funcionara. Cuando por fin prendió, lo primero que hice fue buscar ese nombre. Y ahí estaba. Leticia Montes García, abogada penalista, apareció muerta en su departamento esa misma madrugada. Causa desconocida. Sin signos de violencia aparente. Ojos abiertos, pupilas dilatadas. Muerte súbita, sin explicación médica. Y al final de la nota, 3:16 am, me arrojé contra la pared, como si pudiera golpear a ese espectro que vivía dentro de mí. Vomité bilis, grité sin emitir sonido, me golpeé el pecho y la cara, todo para no romper el silencio, porque entendí que ya no era solo cuando hablaba. Ahora bastaba que lo pensara, o peor, que él usara mi cuerpo mientras yo dormía. Durante los días siguientes, las paredes se llenaron de más nombres, algunos conocidos, profesores, compañeros, antiguos rivales, gente con la que discutí, personas a las que alguna vez critiqué, aunque fuera en silencio. Otros eran desconocidos, pero todos terminaban igual, muertos, marcados, destruidos. Y yo solo los veía llegar, uno por uno, como condenas emitidas desde un tribunal invisible. Una mañana, al despertar, encontré en el suelo un folder viejo. No lo había traído conmigo. Estaba cerrado con una liga roja y dentro había hojas impresas con mi historial académico, mis publicaciones, mis becas y mi tesis de licenciatura. Pero alguien había tachado partes de ella, subrayado palabras, modificado párrafos, y al final, un comentario escrito a mano en tinta roja, revisado y aprobado por el juez final, pendiente dictamen final. No entendí qué significaba.
hasta que vi el sobre que lo acompañaba. Era negro, sin remitente. Dentro solo una hoja con una frase. El juicio comienza esta noche. Caí de rodillas. Sabía que era una advertencia. O peor, una convocatoria. Esa noche el sueño fue distinto. No era un sueño, no del todo. Me encontraba de pie en una sala gigantesca, con columnas altas y muros cubiertos de códices antiguos. Frente a mí, cientos de figuras encapuchadas murmuraban en un idioma desconocido. En el centro el charro, de pie, sin moverse, con su sombrero negro y su rostro oculto por completo. A sus pies, una balanza de hierro oxidado. A la izquierda, una pila de cráneos. A la derecha, un libro abierto con mi nombre en la primera página. «Hoy te juzgas tú», dijo. Su voz era un eco que salía de todas las direcciones. Tus palabras fueron sentencia. Tu voz, el cuchillo. Tú decidiste quién vivía y quién moría. ¿Qué tienes que decir a tu favor? Intenté hablar, pero mi boca estaba sellada. Literalmente. No tenía labios, no tenía lengua, solo una abertura vacía y sin sonido. Entonces el silencio es tu defensa, dijo uno de los encapuchados. El charro levantó la balanza. Mi nombre brillaba en el libro, y una a una, las voces del tribunal comenzaron a leer las condenas. Cada frase que alguna vez pronuncié con desprecio, con ira, con soberbia, cada sentencia malintencionada, cada debate donde humillé, cada argumento venenoso que lancé solo por el placer de ganar. No basta con saber la ley, dijo el charro, hay que saber cuándo callar. De pronto las luces del salón se apagaron, y en la oscuridad sentí que mi cuerpo flotaba, que me estaban arrastrando, pero no hacia arriba, sino hacia abajo, muy abajo, hacia un lugar donde las palabras ya no existían, solo el castigo. Desperté gritando. Esta vez sí grité. Lo supe porque las ventanas se quebraron, las veladoras estallaron, y del espejo rajado que había ocultado con una sábana, salió humo negro. Se arremolinó en el centro de la habitación y tomó forma, el sombrero primero, luego el rostro, o lo que parecía un rostro, y por último los ojos. 2 carbones ardiendo. Ya no eres abogado, eres juez, y ahora dictarás tu propio castigo. Me arrinconé temblando. Él extendió una mano, me ofreció una pluma, pero no una común. Era un hueso afilado, con la punta bañada en sangre. Escribe tu nombre, solo así el juicio se completará. Yo no quería hacerlo, no debía hacerlo, pero mi mano se movió sola. Mis dedos temblaban, pero se aferraban al hueso. Lo llevé al suelo y empecé a escribir, letra por letra. Cada trazo dolía como si me cortaran por dentro. Cuando terminé la habitación se volvió roja. Todo vibraba. Las paredes sangraban. El suelo temblaba. Él se inclinó. Miró mi nombre. Sonrió. Ahora eres parte del código eterno. Tus palabras vivirán más que tú. Tu voz será ley en los rincones donde nadie quiere escuchar. Y cuando alguien pronuncie una sentencia con odio, tú estarás ahí. Me desmayé. Desperté días después en un hospital. Nadie sabía cómo había llegado. Decían que un campesino me encontró tirado en el camino, con las uñas arrancadas y marcas en el pecho como si alguien me hubiera escrito con cuchillas. Me quedé en observación, mudo, incapaz de hablar. Ni siquiera lloraba, solo miraba al techo, esperando el siguiente juicio. Los doctores dijeron que fue un episodio psicótico, que necesitaba tratamiento, terapia, medicación, pero nadie pudo explicar por qué. Cada noche la balanza de la sala de emergencias marcaba diferente peso aunque estuviera vacía. Ni por qué en las paredes aparecían frases legales escritas con carbón. Me escapé en cuanto pude. Volví al motel. Me encerré. Y desde entonces no hablo. Escribo esto como testimonio, como advertencia, porque hace 2 noches lo volví a soñar. Pero esta vez no estaba solo en la sala del juicio. Había alguien más. Un joven de rostro familiar. Alguien que estudiaba derecho, que hablaba con soberbia, que se burlaba de sus compañeros. Y el charro le ofrecía la misma pluma que a mí. La historia se repite, el ciclo continúa, y ahora yo soy parte de ese ciclo, el que escucha, el que observa, el que anota, porque cuando él no habla, yo hablo por él, y cada vez que alguien dice eso no es justo con suficiente rabia en el corazón, ahí estoy yo, esperando la sentencia. Yo fui policía durante 23 años. Y no cualquier policía, fui comandante de la ministerial en Veracruz, en los años más calientes de la guerra contra el narco. Vi cosas que mucha gente no aguantaría ni 5 minutos en su conciencia. Gente colgada, cuerpos abiertos, niños con la mirada quemada por el miedo. Tuve que enterrar emociones, ignorar llantos, decir es parte del trabajo mientras los balazos silbaban sobre mi cabeza y los políticos nos usaban como carne de cañón.
Aprendí a no hacer preguntas, a obedecer, a moverme entre zonas grises donde la ley era solo una palabra. Sobrevivía a emboscadas, a traiciones dentro de mi propio equipo, a amenazas firmadas con sangre. Pero lo que me vino a buscar después, eso fue otra cosa. Hoy vivo retirado, o al menos eso aparento. Me fui a esconder a un ejido cerca de las vigas, sin familia, sin amigos, sin uniforme. Nadie sabe dónde estoy, no uso redes, no tengo celular. Me levanto con el sol y me acuesto con el miedo, porque cuando oscurece, él empieza a aparecer. Lo escucho, lo veo, lo sueño. A veces su silueta se dibuja en los árboles, otras veces se refleja en los charcos como si estuviera de pie justo detrás de mí, siempre vestido de negro, montado sobre su caballo, con ese sombrero enorme que parece una noche sin luna. El charro negro, el que viene a cobrar, el que no olvida. Nunca creí en esas leyendas, siempre pensé que eran cuentos de pueblo para asustar chamacos. Pero la primera vez que lo vi, supe que no era invención, supe que me había estado siguiendo por años, observándome, esperando el momento en que bajara la guardia. Y creo que fue cuando me retiré, cuando dejé de tener una placa y una pistola como excusa para mi comportamiento, que él se me presentó por completo, y entonces entendí que no me venía a castigar por lo que hice en el trabajo, sino por lo que hice fuera de él. Porque la verdad es que no siempre fui limpio, y no hablo solo de mordidas o favores, hablo de pactos, de silencios comprados con sangre, de decisiones que le costaron la vida a personas inocentes. Yo sabía lo que iba a pasar cuando movía ciertos expedientes. Sabía que si hacía llamadas a tal o cual fiscal, alguien iba a aparecer muerto en una brecha. Pero yo lo permitía, porque el dinero era bueno, porque el miedo era más fuerte, porque creía que así funcionaba el mundo. Pero hay algo que todavía no logro entender del todo. ¿Por qué me ofrecieron ese trato a mí? Porque fue eso, un trato, una oferta, una promesa, no de parte del narco, de él, del charro, y ocurrió hace muchos años, aunque en su momento no supe que era él. Fue una noche del 2012. Estábamos persiguiendo a una célula que había matado a un federal en Coatzacoalcos. El operativo nos llevó a una zona boscosa, cerca de la sierra, en un rancho abandonado. Yo iba con 4 elementos. Entramos sin pedir refuerzos. Creíamos que era sencillo, pero al llegar nos emboscaron. Los balazos sonaban por todos lados. Mis hombres cayeron uno por uno. Solo yo me salvé. Me arrastré entre la maleza hasta una barranca, sangrando por la pierna. El arma sin balas, la radio destruida. Pensé que era mi fin. Ya estaba pidiéndole perdón a Dios por costumbre más que por fe cuando escuché pasos. Pero no eran pasos normales, eran cascos. Me paralicé, no me podía mover del miedo. Y entonces lo vi. Un hombre vestido completamente de negro, montado sobre un caballo inmenso, con ojos rojos como brasas. No dijo nada, solo se quedó ahí, mirándome. Y luego con una voz profunda que no parecía salir de su garganta sino del aire mismo me dijo, ¿quieres salir de aquí con vida? Yo no contesté, pero él no necesitaba respuestas. Solo debes aceptar. Después cuando llegue el momento te diré qué te toca dar a cambio. Y desapareció. No sé cómo, pero encontré fuerzas para arrastrarme hasta un camino de tierra. Un campesino me encontró y me llevó a un centro de salud. Me cosieron la pierna. Me dieron por desaparecido 3 días. Dijeron que sobreviví por suerte. Yo sabía que no. Después de eso todo me empezó a salir bien. Ascendí más rápido de lo normal. Cerré casos sin pruebas. Me llegaban pistas que nadie más tenía. Sabía dónde estaban los escondites antes de que alguien hablara. Mis informes eran exactos, mis operativos exitosos. Era como si alguien me soplara al oído lo que tenía que hacer. Mis compañeros empezaron a decirme el brujo. Yo me reía, pero dentro de mí sabía que no era brujería. Era algo peor. Cada tanto en medio de un operativo lo veía. No directamente, pero sí en un reflejo, en una sombra, siempre ahí vigilando, recordándome que el trato seguía vigente. Años después, una noche en la que acababa de cerrar un caso de secuestro complicado, me lo encontré de nuevo, en mi casa, en la sala, sentado como si fuera dueño del lugar. No necesitó hablar, me miró y supe que había llegado el momento. Es hora, dijo. Ya cobraste, ahora tienes que dar. ¿Qué? Pregunté. ¿Qué quieres? No es qué, es quién. Y ahí entendí que no me iba a pedir dinero, ni alma, ni servicio. Me iba a pedir que entregara a alguien. No me dijo el nombre, solo me dio una hoja de papel en blanco. Tú sabrás a quién, pero debe ser alguien que pese, que importe. 1 por 1, hasta que el saldo esté cubierto. Se fue, desapareció sin más. Pero el papel se quedó, y en cuanto lo toqué, aparecieron letras, escritas con mi propia letra. Tú elegiste el camino, ahora debes limpiar tus pasos. No pude dormir esa noche. Me tomé una botella de whisky.
Pensé que estaba perdiendo la cabeza, pero al día siguiente uno de mis contactos, un informante que había traicionado al cartel, me llamó. Me dijo que quería entregarse, que tenía miedo, y ahí lo entendí. Ese era el primero. Le pasé su ubicación a gente que sabía qué hacer. No pregunté, no intervine, solo escuché. 3 días después apareció muerto colgado en un puente, y al llegar a mi casa el papel tenía una nueva marca, como si fuera una cuenta regresiva. A partir de ahí todo fue en picada. Empecé a ver más apariciones, más señales, más nombres apareciendo en mi cabeza sin razón aparente. Gente que conocía, gente que había protegido, gente que alguna vez me ayudó. Todos me venían a la mente, y sentía que tenía que elegir. Traté de negarme, de cortar el ciclo, de dejar de obedecer. Y entonces mi esposa se enfermó. Un cáncer fulminante. En una semana estaba en coma. Los médicos no sabían por qué. Volví a abrir el papel. Apareció otro nombre. Un juez. Uno que había soltado a un secuestrador por falta de pruebas. Llamé. Pasé el dato. El juez fue asesinado en su casa frente a su familia. Y mi esposa despertó. Así funcionaba. Cada vida que entregaba, salvaba a otra. Pero ya no era justicia. No había balanza. Solo muerte. Y sangre. Y silencio. Y cada vez que lo hacía, él aparecía más cerca, más nítido, más dentro de mí. Y ahora, el papel tiene una nueva instrucción. Una que me destrozó cuando la leí. Una que me ha tenido sin dormir por 4 días. Un nuevo nombre, el mío. Porque al final, todo trato se paga con lo más valioso. Y yo ya no tengo a nadie más que ofrecer. La mañana en que apareció mi nombre en ese papel fue distinta a todas. No hacía viento. No cantaban los pájaros. El cielo estaba tan blanco que parecía de cal. Me desperté sin abrir los ojos, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo se había roto. El papel estaba a los pies de mi cama, manchado con tierra y una mancha de humedad que olía a sangre vieja. Ahí estaba, mi nombre completo con letra negra, temblorosa como si lo hubiera escrito alguien moribundo, y debajo como si se burlara de mí, una sola palabra, final. Me quedé horas sentado frente a él sin moverme. Sabía que no podía huir, sabía que ya no se trataba de correr ni de esconderme. El trato estaba completo, había cumplido con todos los nombres que me impuso. Gente culpable, sí, pero también inocentes. Personas que me confiaron su vida y terminaron siendo monedas de cambio. Lo acepto, yo tomé la decisión, cada vez, pero nunca pensé que algún día el precio sería yo. Quise destruir el papel, lo arrugué, lo quemé, lo enterré en un bote con cal. Al otro día, ahí estaba de nuevo, intacto, con la misma maldita palabra abajo, final. Entonces me rendí, fui al armario, saqué mi uniforme viejo, el que no usaba desde que me retiré, me lo puse completo, la placa oxidada, la gorra, hasta las botas. Me miré al espejo por última vez con la cara que tuve tantos años, la del comandante, pero lo que vi reflejado no era yo, era una sombra con mi forma, con los ojos hundidos y el rostro agrietado como tierra seca, y detrás, él. El charro, de pie, inmóvil. Respiré hondo, me subí a la camioneta. No sabía a dónde ir, pero mi cuerpo lo sabía. Tomé la carretera vieja rumbo a las cabañas de Paso de Ovejas, donde todo había comenzado, donde hice mi primera entrega, donde di el primer nombre. Me detuve antes del atardecer. El sol estaba bajo, como sangrando sobre las montañas. La tierra crujía bajo mis botas. Sentía que cada paso que daba hacia el claro era también una confesión, un llamado. Y ahí estaba él, de pie, no montado, no esta vez. El charro estaba de pie, esperándome como un verdugo. Tenía su sombrero echado hacia abajo, pero sus ojos brillaban en rojo. Su silueta parecía más grande que nunca, más sólida, y el aire alrededor de él olía a fuego, a hierro y a muerte. Llegó tu hora, dijo, sin mover la boca. Su voz salió de la tierra misma. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque ya sabía. Significa que se cerró el ciclo. Cobraste demasiado, protegiste a quien no lo merecía, mataste por comodidad, ya no tienes a nadie que entregar. Entonces llévame, dije abriendo los brazos. Termina con esto. Pero él no se movió, no respondió. Lo tuyo no será rápido, no será limpio. A los traidores se los devora la tierra. A ti, te voy a condenar a ser lo que yo soy. Yo me quedé helado. ¿Qué? El charro levantó una mano y chasqueó los dedos. Todo el paisaje cambió. Ya no estaba en el bosque. Estaba en un tribunal en ruinas, con bancas podridas y columnas derrumbadas. Un lugar sin tiempo, sin dirección. Frente a mí, una silla vacía. Tú ocupaste el lugar de juez. Diste nombres. Dictaste sentencias. Ahora tú eres el nuevo cobrador. Empecé a temblar. No, yo no quiero. Pero tú ya fuiste. Y el que fue, no puede dejar de ser. Entonces lo entendí. El charro no era un solo ser.
Era un ciclo, una maldición, una herencia. Él también fue otro antes, y ahora me tocaba a mí. Yo no tengo caballo, susurré, como si eso fuera una defensa. Él sonrió, una mueca oscura y descompuesta. Ya viene. Y lo escuché, el galope, el crujido de pezuñas de hierro. El aire se volvió pesado, las hojas caían al suelo como plomo, y entre la niebla que se formó de pronto apareció un caballo negro inmenso, con ojos rojos y espuma en el hocico. Venía hacia mí como si me reconociera. Se detuvo frente a mí, inclinó la cabeza. «Móntalo», ordenó el charro. Yo negué con la cabeza, retrocedí, pero mis piernas se movieron solas. Mis manos se aferraron al cuello del caballo, y antes de que pudiera resistirme, ya estaba arriba, sentado. El charro caminó hacia mí, me puso una mano sobre el pecho. Sentí fuego, un ardor imposible. «Ya no tienes corazón», dijo. «Ahora tienes deuda, y debes cobrarla». Y con eso él desapareció. Se deshizo en cenizas que volaron en círculos hasta perderse. Me quedé solo, montado. El caballo empezó a moverse. Yo no lo dirigía, solo avanzaba, como si supiera a dónde ir. Pasamos por pueblos donde nadie nos veía, pero los perros ladraban y los bebés lloraban. Nos acercamos a casas donde la luz se apagaba sola. Cruzamos carreteras donde los postes parpadeaban y los autos se detenían sin razón. Y entonces lo supe. Ya no era solo yo, era él en mí. Esa noche, frente a una casa humilde, el caballo se detuvo. Vi a través de la ventana. Un hombre dormía en un sillón. A su lado una niña jugaba con una muñeca rota. El aire olía a leche vieja y humedad. Sentí algo en mi mano, un papel, blanco, con un nombre, el de él, pero mi pecho ardía como si ese nombre ya lo hubiera dicho antes. Y mi voz habló sola, «Te toca», y el caballo relinchó. La luz de la casa se apagó, la niña dejó de jugar, el hombre ya no respiraba, y el papel desapareció. Así comenzó. Ahora viajo por caminos que no existen en mapas. Voy donde hay odio, rencor, injusticia, donde alguien está por cruzar el límite, y cuando lo hacen, ahí estoy. A veces me ven, a veces solo me sienten, a veces ni saben qué hicieron para verme, pero yo sí sé, porque cada vez que entregan una vida sin pensarlo, cada vez que eligen el mal, el papel aparece en mi mano, y mi deber es cobrar. Yo fui policía, fui juez, fui verdugo, ahora soy el charro. Y tú que estás escuchando esto, dime, ¿qué has hecho que no te deja dormir? Tal vez ya apareciste en mi lista, tal vez ya estoy en camino. Gracias por ver mis historias. Espero que te hayan puesto los pelos de punta. Si te gustó el video, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartirlo con alguien que se atreva a escucharlo de noche. Nos vemos en la próxima historia.